Bien, ok. Entonces vamos a empezar la retroalimentación de este tema. Son 3 temas. El sistema registral español, brevemente lo hemos visto, el sistema australiano y nuestro sistema, el sistema registral peruano. Entonces, ahora voy a dar pase a Sandali Quiroz, por favor, su comentario, pregunta, comentario, para poder decirle algo o decir algo sobre el tema. Sandali, por favor. Doctor, buenas noches, compañeros. Voy a hacer un comentario, doctor, Okay. para volver a resaltar lo importante de lo que usted había dicho en el video, ¿no? La propiedad inmueble, ¿no? La propiedad inmueble se adquiere con el consentimiento de las partes. Como indica, ¿no? Que en ninguna norma jurídica indica que debes irte al registro. Sin embargo, ¿no? Por la práctica, eh, es necesario esa inscripción por un tema de seguridad jurídica. También se dice que la inscripción se hace previa calificación del título. ¿Por qué? Es por los efectos, ¿no? Tenemos que ver acá la relevancia de esa inscripción, porque no todos los derechos tienen esta acogida por mandato de ley. Con respecto a los registradores, ¿no? Ellos tienen que ver si es relevante esa inscripción y lo tienen que ver con respecto a la ley. Si la ley señala que ese derecho se debe inscribir, como usted lo ejemplificó en el ejemplo de que hay derechos que no se pueden inscribir, por ejemplo, en la transferencia de acción de una empresa, de una sociedad anónima, ¿no? Es irrelevante esta inscripción. Eso sería con respecto a mi comentario, doctor. Y quisiera hacerle una pregunta con respecto al folio real y al folio personal. Estaba viendo, quisiera que me... Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. Bien. Bueno, tus comentarios interesantes. Efectivamente, la propiedad en el Perú se adquiere con el consentimiento. Me estoy refiriendo a la propiedad inmueble, ojo, porque la propiedad mueble, los muebles, se necesita la tradición. O sea, no solamente el contrato, o sea, el acuerdo, sino también la tradición, o sea, la entrega de la cosa. A diferencia de la propiedad inmueble, que basta el consentimiento, evidentemente es una norma abierta, dispositiva, porque las partes podrían agregar otra formalidad, ¿ok? Uno podría ponerse de acuerdo, por ejemplo, en señalar que se va a producir la transferencia con la inscripción, o con la escritura pública, o con las firmas legalizadas ante el notario. Pero eso es un acuerdo entre las partes. Lo que señala el Código Civil es simplemente el consentimiento. Basta el consentimiento para que el comprador se convierta en propietario. Bien, entonces, con respecto a su pregunta, al tema del folio real y el folio personal, hemos visto en las anteriores clases que estos son sistemas, o sea, sistemas registrales y cada sistema responde a una realidad, como el caso, por ejemplo, del sistema francés, en donde, por regla general, aunque esto está cambiando, creo que les he mencionado que hay una evolución hacia tener un folio real. El folio personal significa que las personas, o en función de la persona, se van a manejar los registros, ¿ok? O sea, por ejemplo, en el caso del sistema francés, es una persona, por ejemplo, se me ocurre decir, Juan Pérez, tiene registrado, o sea, en el registro del sistema francés, si tiene 2 o 3 propiedades en el folio, o sea, en el folio que se ha abierto de esta persona, se van a hacer estas inscripciones, ¿ok? O van a constar estas inscripciones de estas propiedades. O si tiene alguna empresa, o si tiene algún otro tipo de negocios. Ese es el folio personal, o sea, se maneja el registro en función de la persona. Ahora, en el caso del folio real, es un sistema que
se ordena, o sea, es un sistema de ordenación de la propiedad en función de una partida registral. Es decir, el folio real implica que por cada propiedad, por cada predio, por cada finca, se va a abrir una partida registral. Es como otorgarle un DNI a esta propiedad, ¿ok? O a este predio. Entonces, esa es una ordenación más, quizás de las mejores, porque en los sistemas, al menos en el sistema alemán, en el sistema español y en nuestro sistema y en todos los sistemas que tienen el folio real, significa que la publicidad es mucho mejor. O sea, la publicidad es más diáfana, más clara. La ordenación, o sea, las inscripciones se hacen en función de los predios. Cuando hay una mutación de la titularidad, se tiene que inscribir en esa partida de ese predio, se tiene que inscribir la titularidad, la propiedad o la transferencia de una propiedad de una persona a otra. Entonces son dos sistemas totalmente distintos. Ahora, nosotros tenemos en el Perú estos dos sistemas. En bienes muebles y bienes inmuebles se rige por el principio de folio real. Significa que por cada propiedad o por cada predio en el Perú se abre una partida, por lo menos en teoría. Y por otro lado, también en bienes muebles, o sea, por cada vehículo, por ejemplo, se va a abrir una partida. Ahora, con respecto a los registros de personas naturales y jurídicas, se rige por el principio de folio personal. Es decir, por cada persona natural se debe abrir, en función de los tipos de registros, se va a abrir una partida. Y lo mismo sucede, eso es en personas naturales, y lo mismo sucede en el registro de personas jurídicas. Es decir, por cada persona jurídica se abre una sola partida. No, una persona jurídica no podría tener dos o más partidas, sino una sola partida. Y ahí se inscribe la constitución, la modificación de los estatutos, los otorgamientos de los poderes, los directivos, las personas que manejan esta empresa. ¿Ok? Bien, eso es lo que te puedo decir, Sanali, con respecto a tu comentario y pregunta. Vamos a continuar ahora con Karina, por favor. Karina. Sí, sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, algo que me pareció interesante con respecto al sistema, a los sistemas que estamos tocando es el sistema australiano, perdón. Pues, tiene una característica muy particular que resalta frente a los otros sistemas, es que dentro de su sistema está el catastro. Pues es algo distinto a lo que nosotros tenemos, ya que se encuentra adscrito a una misma dependencia, se podría decir. Me parece muy interesante porque estaba leyendo ciertas lecturas que hablan sobre el sistema australiano y nos dice que hay dos lugares donde específicamente, que es Queensland y en Australia del Sur, existe un departamento que se va a encargar pues de reproducir mapas de los límites de la finca, o sea, todo esto de manera digital. Es una base de datos completa que tiene todas las medidas, que está de manera electrónica y la cual tiene una gran base de datos de todas las propiedades que están dentro de esas. Me parece muy interesante lo que sucede con Australia, que está desarrollado en ese ámbito. He podido también sacar ciertas deducciones, conclusiones se podrían decir, respecto al sistema australiano. Una de ellas que podría acotar es que el ingreso a las fincas es de manera voluntaria, pero una vez que se encuentran en su sistema, sobre estas se deben inscribir las posteriores, se deben registrar las posteriores inscripciones. El procedimiento, he sacado otra deducción, que el procedimiento de inmatriculación y depuración. Bueno, básicamente en el sistema australiano se debe pagar
y se debe presentar los documentos y el plano. Luego se da, posteriormente a esto, existe una etapa de audiencia, de acuerdo a la lectura que tengo alcance, se realiza una audiencia de manera pública y en caso de no existir oposición por parte de un tercero, pues se hace la inscripción y se va a expedir un título real. ¿En qué consiste? Pues este título real es el que se conserva dentro del registro y este es encuadernado y se expide pues un duplicado a la persona, al favor del propietario. También algo que me llamó mucho la atención en este sistema australiano es que decía en la lectura que pueden anotarse embargos y otros títulos y otras acciones dentro del título original sin el consentimiento del propietario, y que posteriormente al dueño se le va a citar para que firme, pero ya en la anotación y en un sistema, en un cuaderno duplicado. O sea, es algo que por decirlo así, en donde este propietario no tendría la seguridad jurídica, no podría oponerse a los actos que posteriormente se inscriban y del que él no tiene cuenta, ya que en el duplicado él se enteraría de manera posterior y no en el momento. Quisiera saber, en ese sentido, qué garantías ofrece el Estado, porque ya se sabe que este registro es único y es para toda la nación. ¿Qué garantías va a dar el Estado ante este tipo ¿qué garantías el Estado va a brindar al propietario en caso de que existen este tipo de embargos y anotaciones distintas, doctor? Bien, vamos a continuar. He tenido un pequeño contratiempo. ¿Puedes volver a repetir? Creo que ibas con el tema de los embargos, ¿no? Que se hacen en el sistema australiano. Es muy parecido al nuestro, Sí, doctor. ¿no? Creo que por ahí va tu pregunta. Sí, doctor, me iba en el sentido de que se inscribe el embargo, por decir, sin el consentimiento, lo que he leído es sin el consentimiento del propietario, y posteriormente pasa una etapa donde el propietario va a consentir el embargo ya, pero en un cuaderno duplicado, no dentro del original. Bueno, son sistemas muy parecidos al nuestro, o a los sistemas, al menos al español, al alemán. Cuando se hace alguna medida cautelar, un proceso judicial, por ejemplo, de pago de dinero o algún tipo de garantía que se está ejecutando, los embargos, bueno, no se comunican al titular, simplemente se hace el embargo, porque hay un principio en los derechos reales, el principio de persecutoriedad. O sea, cuando hay, o sea, los bienes, los derechos reales tienen esta posibilidad de ser perseguidos. No se persigue a la persona, sino se persiguen bienes en función de las garantías que estos bienes están dando para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Y cuando uno no cumple las obligaciones, bueno, y si en el caso de que no haya, se trata de un acreedor quirografario, o sea que no tiene una garantía especial, una garantía real, entonces cualquier bien del deudor va a servir para finalmente que el acreedor haga su cobro. Entonces, en ese sentido, no se le puede notificar o no se le debería notificar al titular del predio. Y lo mismo sucede en Australia. Ahora hay un procedimiento en Australia
de que de alguna manera el titular tendría que en algún momento dar un consentimiento. No es el caso de nosotros. En nosotros simplemente se hace el embargo, se inscribe el embargo, y en algún momento, o sea, el embargo no significa la pérdida de la titularidad del predio, sino es un aviso, es una garantía para que finalmente, sin un proceso civil de cobro de dinero, de una deuda, y si el deudor no señala o sea, lo que se dice, bienes libres para poder hacerse el cobro, en algún momento se va a tener que ir a un remate para cobrarse este crédito. Entonces, en ese sentido, de alguna manera el registro también sirve para que estos bienes que de alguna manera sirven para garantizar obligaciones, se facilite, ¿no? Se facilite al acreedor para el cobro de sus acreencias. Entonces, o sea, no hay mucha diferencia entre el sistema australiano y el sistema peruano, o el sistema alemán, o el sistema español en ese sentido. O sea, para hacer un embargo, a veces uno no se entera. Cuando tú le debes a la SUNAT, o por ejemplo, no pagas tus arbitrios, no pagas el impuesto predial, hay ejecutores coactivos que se encargan de hacer estas cobranzas, y lo que hacen ellos es pedir, en función de la titularidad de los nombres de los deudores, pedir al registro los nombres y las propiedades que tengan estos deudores, y automáticamente cuando reciben la información del registro que esta persona tiene uno, dos o tres propiedades en función de lo que está debiendo, se van a hacer los embargos. O sea, la municipalidad, la SUNAT o cualquier persona podría eventualmente, si es acreedor, puede iniciar una acción y puede embargar bienes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar el cobro de una obligación. O sea, el hecho de que esté embargado el bien hace que el titular del bien, de acuerdo a los mecanismos de defensa que tenga, lo único que le va a quedar a la persona es pagar la deuda. Y si no paga la deuda, bueno, probablemente pierda la propiedad y, y se vaya a un remate y el acreedor cobre ahí su crédito. Entonces, el registro de alguna manera sirve también para eso. O sea, está pensado, un profesor nos decía en la universidad, recuerdo, que el Código Civil está pensado, es un Código Civil para los acreedores. Y en la medida que se facilite la circulación del crédito, se va a generar riqueza. Hay un movimiento, hay un tráfico jurídico y patrimonial, comercial, que es importante para generar el desarrollo, para generar riqueza en un país. Entonces, el registro no solamente otorga seguridad al titular de un predio, sino también, de alguna manera, hay detrás, para facilitar también el desarrollo de un tráfico jurídico importante, tráfico patrimonial importante que va a generar riqueza. Si no hubiera estos mecanismos, les aseguro que nadie daría un crédito. O sea, nadie podría hacer un préstamo para hacer un negocio, para hacer una empresa. Entonces, por eso es importante también, o sea, el enfoque que también tiene el registro, ¿no? Que va a dar seguridad a estas personas que son los que dan créditos, que van a poder finalmente en algún momento recuperar estos créditos. La idea no es que no pague el deudor, la idea es que cuando yo haga un préstamo, haga un negocio, el negocio prospere, ese es el ideal, pero a veces no sucede de esa forma. Y si no es así, bueno, está el bien, está el predio para garantizar eso.
Bien, ahora vamos con Alarcón, Luzmila. Buenas noches, doctor y compañeros. Bien, de la explicación dada a través del video me llamó mucho la atención sobre aquellos derechos que se inscriben y derechos que no se inscriben en nuestro sistema registral, ya que se califica la relevancia del derecho, ¿no? Para que estos puedan ser inscritos. Entonces, de ello he podido concluir que nuestro sistema registral en cuanto a derechos inscribibles, pues adopta un criterio de numerus clausus, es decir, que solo se inscriben aquellos derechos establecidos en la ley y demás normas especiales, ¿no? A diferencia del sistema registral español, que abre el registro, pues, a cualquier contrato de trascendencia real, ¿no? Como ellos mencionan. Entonces, esto significa que el sistema registral español es un sistema más de libre creación o configuración de los derechos inscribibles que se sustenta en la autonomía de la voluntad de las personas. Sin embargo, eso no significa que nuestro sistema registral no haya la posibilidad de la creación de nuevos derechos en función a una necesidad social, ¿no? Y en función a eso, pues va mi pregunta, doctor, si como registrador usted ha podido advertir la necesidad de integrar algún derecho a la lista de aquellos derechos inscribibles. Ya, o sea, sobre los derechos reales, ¿no es cierto? Bueno, en el artículo 219, 2019 del Código Civil se señala, con respecto al registro de predios, o al registro de la propiedad, se señala cuáles son los actos inscribibles. La regla general es que todos los derechos que se inscriben en el registro son aquellos que están regulados en el Código Civil como los derechos reales, con excepción de la posesión. La posesión es un derecho real no inscribible, y no por un capricho del registro o del registrador, sino porque así lo dice la ley. Entonces, ahora, por otro lado, hay algunas, no necesariamente en el registro de predios, estoy hablando exclusivamente del registro de predios, porque por ahí va la pregunta, me parece. En el registro de predios, no así como no todos los derechos reales que regula el Código Civil se inscriben, como la posesión, sin embargo, también se admite de manera excepcional la inscripción de derechos obligacionales o derechos personales en el registro de predios, como el caso, por ejemplo, del contrato de arrendamiento. Como en algunos otros casos, porque el contrato de arrendamiento, si bien es un contrato de uso, es un derecho real, de parte de la propiedad, sin embargo se dice que es una cuestión excepcionalísima para la inscripción en el registro de predios. Entonces, ahora, yo no he visto, o sea, al menos a diferencia del sistema español, que en nuestro país los propios particulares, o sea, las personas comunes y corrientes como nosotros, podamos crear derechos reales. Los derechos reales, como decía, son una cláusula cerrada. No es un clausus apertus, sino es una cláusula cerrada, es una cuestión que solamente lo prescribe la ley. O sea, la ley señala cuáles son los derechos reales y al menos en la práctica registral no podríamos admitir que la creación de cualquier derecho real entre los particulares. Entonces, es claro que nuestro sistema se tiene que, y aquí viene un tema también de la importancia de la calificación de la relevancia. Cuando se habla de que un derecho es relevante o no, al menos desde el registro o desde el derecho registral, se refiere, todos los derechos son relevantes, en verdad. La relevancia está en función de si es el legislador el que señale que ese acto o derecho se inscriba o no. Entonces, cuando nosotros calificamos la relevancia, vamos por ahí. O sea, nos verificamos si se trata de un acto inscribible o no, de acuerdo a la ley de la materia, de acuerdo al Código Civil o cualquier otra norma que señale
que sea un acto inscribible o no inscribible. O sea, de eso se trata cuando se habla de relevancia de un acto o un derecho que se va a incorporar en el registro. Entonces, la relevancia no la da el registro, no lo da el sistema registral, sino lo da el propio legislador. Creo que por ahí, en la otra intervención, no sé si de Karina o de Sandalí, se señalaba que, por ejemplo, en materia de personas jurídicas, de las sociedades anónimas, las transferencias de las acciones, porque las sociedades anónimas son sociedades de capitales y no de personas. Entonces la transferencia de acciones no es que no se inscriban, se inscriben en un libro de matrícula de acciones, seguramente ustedes les habrán explicado en el curso de Derecho Comercial. Entonces se inscriben en un libro de matrícula de acciones, porque es una sociedad de capitales. El registro no publicita quién es el titular de una sociedad anónima. Entonces, es la propia ley la que señala que esa transferencia de acciones o los embargos que se puedan hacer a acciones, porque las acciones son derechos. Entonces, si se va a embargar acciones, igual, ¿dónde se inscribe el embargo de acciones? No en el registro público, sino en este libro de matrícula de acciones. Entonces, la relevancia de un acto lo da la ley. Y en materia de derechos, al menos en el registro de predios, la relevancia de los actos y derechos inscribibles están en el artículo 2019 del Código Civil. Y ahí, como le decía, hay el contrato de opción, me parece que es el ejemplo pertinente, el contrato de opción de un tema obligacional, ¿no? Que es o los contratos preparatorios que se están haciendo, o sea, de las negociaciones que se están haciendo antes de celebrar un negocio jurídico, antes de celebrar una transferencia de una propiedad, son inscribibles, según este artículo, en el registro de predios. Ok, eso es lo que te puedo decir, Luzmila. Vamos a seguir con Alan, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, bueno de verlo nuevamente. Voy a dar un pequeño comentario y termino con una pregunta, doctor. Ya, ok. Bien, como sabemos, en nuestro país el registro es descentralizado, ¿no? Al igual que en el sistema español. En una parte de su video, doctor, usted indicaba que en nuestra región debería ser descentralizado, ¿no? Y eso no es así, ¿no? No se da el caso. En Loreto prácticamente el registro está centralizado y se centra todo en Maynas, ¿no? Por lo que le he podido captar esa idea. Y asimismo me llama la atención cuando usted indicó que el registro en Requena cerró y que el registro de Yurimagua pertenece al Alto Amazonas. Y mi pregunta es, doctor, ¿por qué no se abren registros en cada provincia de nuestra región? ¿No? Desde mi punto de vista, esto serviría para el catastro, ¿no? Ya que usted señaló que en una de las clases anteriores, que son los gobiernos locales los que se encargan del catastro. Eso sería mi intervención, doctor. Gracias. Ok, Alan. A ver, bueno, Yurimaguas no pertenece a... Yurimaguas es la capital de la provincia de Alto Amazonas. La provincia de Alto Amazonas se dividió en dos en algún momento, no recuerdo la fecha, y se creó la provincia del Datén del Marañón con su capital San Lorenzo. Estas dos provincias, porque la provincia de Alto Amazonas, que se ha dicho que se dividió en algún momento, se hicieron dos provincias, cuando porque la Oficina Registral de Alto Amazonas, Yurimagua, se creó también en los años 90, junto con la Oficina Requena. Entonces, una vez que se divide esta provincia, la Oficina Registral de Alto Amazonas, Yurimaguas, era competente para la provincia del Datén del Marañón y la provincia de Alto Amazonas. Esto en un momento, el año 2012, pasó a manos de la provincia de Moyobamba, una cuestión injustificable, una cuestión absurda de la superintendencia. Acá lo digo porque estoy en la academia, y yo lo dije además directamente porque yo era el jefe zonal.
en ese momento le dije al superintendente y a los funcionarios de la alta dirección de la SUNAR de que era un despropósito hacer esto, porque solamente un pequeño detalle. La gente de Alto Amazonas, que son loretanos, no, sin pecar de chauvinismos, la riqueza que se genera en esta región, en estas provincias, paradójicamente van a parar a Moyobamba, al departamento de San Martín, y ellos con ese dinero también financian, porque cada oficina se financia, entre comillas, o se autofinancia, ¿cierto? Entonces, la plata de los loretanos, así sencillo para graficar, pasa a manos de la gente de San Martín. No tiene sentido. Anteriormente, ese dinero servía para nosotros poder tener oficinas receptoras en todas las provincias. Bueno, eso se nos cortó en algún momento por un tema político, por un tema... bueno, es difícil contar toda la historia, pero detrás había cuestiones políticas y lamentablemente a veces las cuestiones políticas priman sobre las cuestiones reales que es cómo se debe manejar ciertas oficinas. Bueno, pero eso es un tema aparte. Ahora, la oficina de Requena se cerró por un tema de que era insolvente, no se justificaba tener esta oficina, porque había semanas, tengo entendido, que no se inscribía ni un solo acto. En los años, no, estoy hablando de hace buen tiempo, ¿ya? Casi 30 años, o más de 25 años, que funcionaba esta oficina. Estaba abierto, había un registrador ahí, pero que no funcionaba porque es una provincia y eso pasa con todas las provincias de nuestra región. O sea, lo ideal es que cada provincia en el Perú tenga un registro, una oficina registral. Sin embargo, hay provincias que no tienen, por ejemplo, la provincia de Ramón Castilla, en nuestra región, no tiene notarios, o no hay un solo notario. Entonces, el 80% a más, o el 90% de los documentos que se presentan al registro nacen en sede notarial. Entonces, no se justifica tener una oficina registral en Caballococha, por ejemplo, o en el Estrecho, en la provincia del Putumayo, porque no hay notarios. Y por otro lado, hay oficinas donde sí hay notarios, pero tampoco se justifica porque hay poca demanda registral. Y si hay poca demanda registral, significa que es una región pobre, es una región que no tiene una dinámica comercial, empresarial. Entonces, no se justifica tener una oficina registral. Ahora, pero eso es un tema también que se podría corregir, y se va a corregir en algún momento cuando de pronto los documentos que se presenten al registro sean digitalizados totalmente. En la medida que sean digitalizados, todas las presentaciones sean en formato digital, incluso ya no se va a justificar tener oficinas en cada provincia, sino como hace más de 15 o 20 años atrás un informático nos decía de que en algún momento se podría abrir oficinas registrarles en determinadas ciudades del Perú o en una sola ciudad del Perú, no necesariamente Lima, en donde estén convocados todos los registradores en una sola sede para poder calificar, tener competencia. Los registradores ahora tenemos competencia regional o provincial. Yo no podría inscribir, por ejemplo, una transferencia de una compraventa, o sea, no podría escribir una compraventa que se haga de un bien en Pucallpa, de un bien en Puno o en Tumbes, en Tacna, en Ica o en Lima. Pero cuando lleguemos a la digitalización total, y la tendencia es que los registradores tengamos competencia nacional,
y yo voy a poder inscribir ya transferencias de cualquier ciudad del Perú, ¿no? Entonces, y por ahí estamos siendo, eso está encaminado, en algún momento se va a dar esa realidad. Entonces tampoco ya se va a justificar que haya una oficina registral, haya un registrador en Caballococha, en la provincia del Datén del Marañón o en Requena. Simplemente los registradores, todos los registradores a nivel nacional vamos a poder y vamos a tener competencia para poder inscribir en función de la carga. Nos van a repartir seguramente los títulos. Probablemente los registradores trabajen también, y esto es una discusión que hubo, recuerdo en una conversación que tuve con el jefe de la unidad registral hace poco, se trató este tema en la superintendencia. La idea era que los registradores también trabajen con diferentes asistentes. O sea, los asistentes son los colaboradores directos, los que hacen la precalificación. Lo que hace, por ejemplo, su compañera Luzmila o lo que hace Blanca Trigoso, lo que hacen, lo llaman precalificación, ¿verdad? Es una calificación la que están haciendo. Lo que dice la superintendencia es que los registradores van a tener competencia nacional y que el registrador va a poder trabajar con cualquier asistente a nivel nacional. Pero el trabajo del registrador es un trabajo también de confianza con su asistente. Y eso fue la oposición de casi todos los registradores y sobre todo los jefes de unidad registral que son registradores, que conocen cómo es la dinámica y cómo es el trabajo en el registro. El registrador trabaja con colaboradores que se llaman asistentes, que pueden ser un CAS, un asistente registral, o puede ser un practicante. Nosotros trabajamos en confianza con ellos. Ellos saben más o menos, o saben cuáles son los criterios que tiene el registrador. Ellos saben las ideas que tiene el registrador. Incluso se discute muchas veces cuando hay casos difíciles. Entonces, sería problemático que nos den personas que pasen a precalificación, que un registrador trabaje con asistentes también de diferentes zonas y no se sepa o no sepa el asistente cuál es el criterio o cuál es la dinámica que puede tener un registrador en su trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente. Entonces, si en un momento la oficina de Requena se cerró porque no tenía la dinámica registral, no había la demanda registral, había días, mire, yo, solamente para ponerles un ejemplo, lo que sucedió en Yurimaguas hace 24 años, porque hace 24 años yo estuve en Yurimaguas de registrador 4 meses, y yo recuerdo que cuando llovía en Yurimaguas en esa época, no tenía la carretera asfaltada que ahora tiene, hacia Tarapoto. Yo recuerdo que cuando llovía, nadie iba a la oficina registral. A veces había un título, 2 títulos en el día. O sea, la gente es como si llovía y la gente un poco que se metía a sus casas a hacer sus cosas seguramente domésticas y no estaban pensando en el registro. Imagínense, yo les estoy hablando de una ciudad de Yurimaguas que ya tenía más de 60.000, 70.000, 80.000 personas. Ahora, Requena es una ciudad mucho más pequeña, entonces imagínense en Requena cuando llovía. Hay una chica que trabaja en el registro, no voy a decir su nombre porque le conocen, dos de sus compañeros le conocen, ella fue registradora en Requena. Y ella me cuenta que había días que simplemente no se presentaba nada. 2, 3 días, no había ni un solo título para trabajar. O sea, no había demanda, había solo un notario. Ahora tengo entendido que hay 2 notarios, pero la notaria que hay, una nueva notaria que hay en Requena, tengo entendido que está pidiendo su cambio. Ya quiere salirse de Requena porque seguramente no hay la demanda también notarial, porque es una ciudad pequeña. Entonces, esa es la parte de la realidad que tenemos, ¿no? Y hay que conocerla también. Y hay que conocer hacia dónde apunta el registro. El registro apunta a ser digital, a que el papel quede en el olvido, que todos los títulos sean digitales, aunque ahora hemos vuelto a la contradicción de no nos definimos todavía. La superintendencia ha dado normas que ya es opcional el tema. O sea, ya puedes ir
presentar físico y presentar digital. Son retrocesos. Pero la idea o la tendencia es que vamos a ir a tener un sistema totalmente digital y que ya no va a tener sentido trabajar. Incluso las oficinas registrales seguramente se van a cerrar. Y no estoy hablando de muchos años, ¿ah? Probablemente se den en unos 10 años a menos, que las oficinas registrales no va a tener sentido porque cuando se comience a hacer el teletrabajo, y yo, por ejemplo, yo voy a ser uno de ellos, ¿eh? Voy a ser el primero en la zona 4 en pedir teletrabajo, y me voy a ir seguramente incluso de la ciudad, y voy a seguir trabajando para la oficina registral de Iquitos. Y yo no voy a necesitar estar en la oficina, si no me van a medir por la productividad, o sea, por los títulos que yo trabajo en el día. Yo voy a poder trabajar en la madrugada, yo no voy a tener un horario de trabajo, si no me van a medir en función de los títulos, de la productividad que yo tenga. Entonces, esa es la tendencia. Y ya la norma, el Estado peruano ya ha dado esas normas. Antes de la pandemia, ya la primera oficina piloto ha sido la sede central de Lima. Ya hay personas que estaban haciendo teletrabajo. Vino la pandemia, hay el trabajo remoto. Yo hago trabajo mixto, por ejemplo. Entonces, pero cuando termine esto, la tendencia, porque si los títulos van a ser digitales, yo voy a poder trabajar de donde sea. Incluso me podría ir al extranjero, ir a un país donde sea más interesante recibir el sueldo que se gana acá. Y, por ejemplo, tengo entendido que en Argentina la están pasando mal. Un sueldo de registrador en Argentina o un sueldo de un funcionario. Yo tengo entendido que hay una funcionaria que vive en Argentina, que justo antes de la pandemia estuvo, me parece, de viaje y se quedó en la pandemia en la Argentina, en confinamiento, y tengo entendido que ella está viviendo hasta ahora ya en la Argentina, y que el sueldo que gana es un sueldo que, bueno, le hace vivir cómodamente en Argentina. Eso es lo que tengo entendido, al menos eso es lo que me han contado. Y esa es la tendencia de estas oficinas, ahora que se llaman, por ejemplo, en Australia es centralizada, en algunos países pequeños de Centroamérica también, por ejemplo en Costa Rica. En Costa Rica hay una oficina, solamente la oficina registral de Costa Rica, que queda en San José, me parece, en su capital. Entonces, probablemente cuando ya sea todo digital, no tengamos una sede, seguramente alguna sede central, y todos los funcionarios van a estar trabajando seguramente en sus domicilios en la medida que los documentos que se presenten al registro para su inscripción sean digitales, ¿no? Ahora, si seguimos con el soporte papel, evidentemente vamos a tener que seguir con oficinas abiertas para seguir haciendo el trabajo registral. Ok, vamos a seguir. Creo que me he extendido mucho. Vamos a seguir con Nelson, por favor. ¿Está Nelson? Hola, doctor. Buenas noches, Sí. doctor. Bien, ante todo, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Feliz de saber que están mejor, doctor. ¿Me puede escuchar? Sí, sí, le escucho. Sí, Ok, listo. Bueno, doctor, atendiendo al material que usted nos ha facilitado, he podido encontrar al sistema registral australiano, el cual tiene peculiaridades muy interesantes, empezando pues, ¿no? Que es uno de los sistemas registrales más perfectos en el mundo, casi perfecto por así decirlo, puesto de que existe pues una correlación entre lo que está en el registro con la realidad física en los hechos, ¿no? Asimismo, cuenta, ¿no? También con un fondo de seguro para las indemnizaciones. Esto ocurre, pues, cuando los registradores, incurren en errores, ¿no? Al momento de realizar su trabajo, y el Estado australiano, pues, cubre justamente las indemnizaciones que puedan,
acaecer a razón, pues justamente de estos errores que puedan incurrir los registradores. Asimismo, doctor, realiza pues o da una garantía plena a todas las inscripciones que se realizan dentro de la normatividad vigente en el sistema registral australiano. Asimismo, tomando en cuenta también lo que nos mencionó mi compañera Karina anteriormente, existe o supone una correlación exacta entre el catastro y el registro, atendiendo a que el catastro es parte del registro. Pero doctor, lo que me ha llamado un poco la atención es la inexistencia de esta documentación que pueda prevenir de un notario público que pueda, a razón de sus labores, el notario público pueda acreditar la validez o la legalidad de los actos que se puedan celebrar. Es preciso señalar también pues, que en el sistema registral australiano es más práctico el proceso de enajenación, puesto que simplemente se llena un formulario entre el vendedor y el comprador, y lo remiten junto al título al sistema registral, y estos pues después de su previa calificación se emite un nuevo título, anulándose el título anterior vigente, ¿no? Expediéndose un nuevo título. Doctor, ¿cómo ataca justamente esta inexistencia de documentación acreditada por el notario a este sistema australiano? ¿Cuáles serían las implicancias de los mismos, doctor, de esta inexistencia, ¿no? Por parte de la labor notarial. Ya, ok. A ver, en el sistema, bueno, esto casi no lo estudiamos, al menos tendría que haber un curso de Derecho Notarial exclusivamente. Hay dos sistemas notariales en el mundo. Seguramente habrá otros más, pero los conocidos son el sistema latino y el sistema del common law. Entonces, no hay que olvidar, o sea, que o sea, el notariado latino y el notariado que se da en estos sistemas anglosajones es diferente. No es que no haya notario en Australia y no haya notario en Inglaterra, en Estados Unidos, hay, pero tienen de alguna manera otro tipo de funciones y trabajan con otro tipo de documentación. En el sistema latino, el notariado latino, hay documentos que se llaman protocolares y extraprotocolares, o sea, hay documentos que se archivan en el protocolo, o sea, el protocolo notarial es el archivo del notario. Entonces las escrituras públicas y toda la documentación pública que se genera, que se otorga ante un notario, es archivado en este protocolo. Y hay documentos que también se hacen en las notarías que no son extraprotocolares, es decir, que no hay un archivo especial. Yo sé que los notarios igual archivan todo, pero no es obligatorio, o sea, como sí lo hay con los documentos protocolares, que son las escrituras, las actas que hacen los notarios. Por ejemplo, en algún momento creo que cuando se habla de poderes, los poderes según la cuantía, los notarios tienen una tabla de sus cuantías, de acuerdo a la cuantía, que no sé exactamente cuál es, los poderes se hacen necesariamente por escritura pública. Y si se hace por escritura pública un poder, por la cuantía, va al su protocolo, o sea, se archiva. Pero hay algunos poderes que por la cuantía son poderes fuera del registro, se dice. O sea, que no van al protocolo, o sea, al archivo de escrituras públicas de poderes. Entonces seguramente hay otro archivo que son poderes fuera del registro o las carta poder que se hacen en los notarios en función de las cuantías. Ahora, si un poder se quiere inscribir en el registro público, necesariamente tiene que hacerse por escritura pública, por el principio de titulación auténtica. Entonces, esa es la realidad. O sea, si nos vamos ya al sistema australiano, como es un notariado distinto, o sea, es un notariado anglosajón, que viene de esa tradición anglosajona, bueno, los documentos, o sea, que se presentan al registro, y el registro no tiene esta connotación de necesariamente de tener este principio de titulación auténtica,
Si no son prácticamente documentos, un formulario, llenar un formulario, se ponen de acuerdo las partes y lo presentan al registro, sin intervención notarial. Ahora, se dice que la intervención notarial da es un primer filtro, o sea, porque el notario usualmente, sobre todo en el notariado latino, el notario es un profesional del derecho. O sea, el notario es el que, de acuerdo a sus funciones, encausa la manifestación de la voluntad de las personas. Entonces, es un primer filtro para determinar si, o sea, un primer filtro para hacer un negocio jurídico válido. No sé si me dejo entender. O sea, los negocios jurídicos que cumplen las formalidades que señala la ley. O sea, por ejemplo, en este caso, estoy pensando en el artículo 140 del Código. Entonces, el primer filtro va por ahí. El segundo filtro es el registro. Bueno, en el sistema australiano, al momento de llenar el formulario es un documento prácticamente privado y todo se hace en función de los acuerdos que tengan las partes y esto se presenta. Y ahí viene otra dinámica, ya hay, como se ha señalado en su momento, hay una audiencia, hay una serie de cosas, pero finalmente cuando se hace una transferencia de la propiedad en Australia, la intervención del Estado es para cancelar el título del vendedor y otorgar un nuevo título al comprador. Entonces, es otra dinámica, se lo manda por correo y todas esas cosas, se lo manda a la oficina registral y ahí se hacen las inscripciones. O sea, este formulario, evidentemente, es un formulario muy sencillo de llenar. Más o menos sucede así también en los sistemas escandinavos, que también es otra realidad interesante en Europa, en los sistemas registrales escandinavos, donde tampoco hay notarios, tampoco hay este notariado latino, también se hacen en base a formulario y las transferencias. ¿Cuál es el peligro? Si es que se quiere algún peligro, o sea, de que no haya un primer filtro para la validez de los negocios jurídicos. Pero eso me parece que es intrascendente, sobre todo en el sistema australiano, por cómo funciona el registro. Finalmente se califica esta documentación, este formulario, y la calificación le hace el propio registrador australiano, el propio Estado, en este caso, y lo que se hace es, una vez que la calificación sea positiva, lo que se va a hacer es cancelar, y en la propia corona, porque no hay que olvidar que Australia pertenece, o sea, de alguna manera, Australia es un país independiente, pero pertenece al reino británico, entonces creo que es la reina de Inglaterra la que finalmente, si bien es cierto, ella es la reina, pero no gobierna, es autónomo el Estado australiano, pero en teoría es la reina o el rey el que le otorga un nuevo título a la persona que está adquiriendo la propiedad, cancela el nuevo título y le da al registro, ¿okay? Y le da o sea, da un nuevo título al nuevo titular. Bien, vamos a seguir, ok, Nelson, vamos a seguir. Ahora le toca a Hilary Pasquel, por favor. Hola. Está entrecortado tu audio, Hilary. ¿Ahora se me escucha mejor o no? Sí, ahora sí. Ya, doctor. En relación a lo que usted estaba mencionando, a mí también me gustaría hacer una pregunta respecto al sistema registral australiano, mismo pues que usted ha mencionado que es un sistema bastante perfecto, ¿no? Y una de las características es precisamente que se trata de un sistema centralista. Entonces, mi pregunta es si es que esta característica repercute en el éxito que tiene el sistema registral australiano, y precisamente que es una característica que no es propia del sistema peruano, ¿no? No sé si se me escuchó. Sí, sí. Bueno, cuando hacen ese tipo de preguntas, es una pregunta interesante, pero yo siempre señalo y sostengo de que el registro, los sistemas registrales son muy técnicos. Y
Y no porque el sistema australiano, que se dice que es uno de los más perfectos, no significa que el sistema registral norteamericano, que es otra realidad, o el sistema alemán, no podría decir si están por encima de uno que otro. O sea, el tema es que el sistema australiano funciona en Australia. República Dominicana tiene el Acta Torrens, o sea, el registro de la República Dominicana en el Caribe, seguramente alguien debe conocer por ahí, se ha ido a las playas del Caribe, de República Dominicana. Ahí funciona el sistema, o sea, ahí crearon el sistema registral y se copiaron, porque así hay que decirlo, o trasladaron el Acta Torrens a la República Dominicana. Entonces, es un sistema que funciona no solamente en Australia, tengo entendido porque he tenido la oportunidad de estudiar un curso en Europa, en España, y tuve dos compañeros de República Dominicana, que explicaron su sistema. Es un sistema, es igual al australiano. Entonces, son sistemas que funcionan. Ahora, el sistema alemán funciona en Alemania. Y es un sistema que solamente funciona en Alemania. Cuando quieren pasar a otros países es mucho más difícil. El sistema francés es un sistema que se dice, es un sistema de clandestinidad, es un sistema que prima el folio personal, pero es un sistema que funciona. Es un país desarrollado, es un país de primer mundo. Lo mismo sucede en Italia. Entonces, para mí es muy difícil señalar que un sistema está por encima de otro o un sistema es más perfecto que otro. ¿Por qué se dice que el sistema australiano es uno de los más perfectos que hay dentro del derecho comparado? Porque no tiene el principio de legitimación y no tiene el principio de fe pública, que sí lo sí lo tenemos nosotros, que lo tiene Alemania, que lo tienen los españoles y también casi todos los países latinoamericanos. Lo que pasa es que cuando hay estos dos principios, significa que las inscripciones son atacables. O sea, legitimación significa exactitud, presunción de exactitud, presunción de validez, pero presunciones juris tantum, que se puede judicialmente modificar esa presunción, decir que no es cierto lo que está en el registro. O sea, una inscripción en el Perú, y lo dice nuestro reglamento, no sanea ningún vicio del negocio jurídico. Y por eso el negocio jurídico puede ser atacado. No solamente el negocio, sino la propia inscripción registral. Bueno, a diferencia, pues, y no tiene legitimación, no tiene fe pública, porque no tiene, o sea, ¿por qué? Porque la inscripción en el sistema Torrens, y lo hacen también en República Dominicana, lo que hace una inscripción es sanear todo. O sea, cualquier vicio que tenga el negocio jurídico resulta irrelevante, porque la inscripción va a sanear eso. Y de acuerdo a la dinámica, ¿no? Imagínense, en Australia se llena un formato, un formulario, llenan las partes, lo presentan al registro, lo califican, una especie de audiencia, lo califican, y luego la corona, o sea, el vendedor lo que hace es devolver la propiedad a la corona o al Estado, y es el Estado el que le otorga un nuevo título de propiedad. Entonces, es el propio Estado el que está dando un nuevo título, y por eso no hay legitimación y no hay fe pública, y por eso es que una inscripción es inatacable en el sistema australiano. Ahora, no significa que no se puedan generar errores. Siempre toda actividad humana o las actividades que hacemos nosotros los hombres siempre son perfectibles, no son perfectas. Entonces, de hecho, si hay un error, si
el propio registro genera un error y hay un error en el registro, en la inscripción, significa que la persona perjudicada por ese error va a tener que ser indemnizada. O sea, pero el titular del derecho al quien le han dado el título no va a perder la propiedad. Caso contrario, en Alemania, en el Perú, en España y en la mayoría de países latinoamericanos, la inscripción no sanea. Yo puedo ser el comprador, pero puedo perder eventualmente la titularidad, de acuerdo a la fe pública registral. Que es mucho más complicado, pero sí, se puede perder la titularidad. O sea, la inscripción, mi inscripción de alguna manera no necesariamente es una seguridad plena. Nos das una seguridad relativa siempre, eso es lo que yo sostengo, es una seguridad relativa. Porque finalmente la inscripción no significa que no pueda perder la propiedad. Es más, si yo inscribo un título y yo soy un propietario descuidado, aún estando inscrito mi propiedad, yo puedo perder la propiedad por prescripción. Entonces, la inscripción registral es importante en la medida, y nos da seguridad en la medida que le demos un uso también adecuado a nuestra propiedad. Si nosotros no usamos nuestra propiedad, lo descuidamos, abandonamos la propiedad, y otra persona que sí tiene necesidad y le da uso a esa propiedad y lo conduce como si fuera su propietario, el tiempo lo va a hacer propietario. Bueno, eso de alguna manera no sucede, o sea, en estos sistemas, o sea, ahí no se puede prescribir la propiedad en estos sistemas como el australiano. Entonces, pero no significa que no podría el registro equivocarse, no significa que el registrador o los registros no podrían equivocarse. Entonces, cuando sucede esto, hay un fondo para que el propio Estado indemnice a la persona que está perjudicada. Ok, eso es lo que te puedo decir, Hilario. Vamos a continuar con Blanca, por favor. Blanca. Sí, doctor. Buenas noches. Mi pregunta está un poquito más referida al sistema. Blanca, no te estoy escuchando bien. No sé si podrías mejorar tu audio, por favor. Un momentito, quiero... Te escucho muy lejana. Ahora, doctor, ¿me Ya, escucha ¿no? mejor? Sí, ahora sí. A ver, Blanca, dime. Ya, ok. Mi pregunta iba más dirigida un poco al sistema australiano, porque se me hizo un poco interesante que rija el principio pues de inatacabilidad, es decir, que todo el inscrito se presume válido, ¿no? Y que este sistema cuenta con un fondo de indemnizaciones en caso de que terceros resulten afectados. Yo quisiera saber si nuestro sistema también cuenta con un fondo previsto con esa finalidad de indemnizar a terceros que puedan ser afectados por la información que en su momento quizá errónea brinda. Sí, bueno, es una de las garantías del sistema registral peruano. O sea, si ustedes revisan la ley de creación de la SUNAR, hay 4 garantías ahí. Una de las garantías es la indemnización por los errores que se cometen en el registro. Ahora, no es que haya un fondo, probablemente, esto ya es un tema de presupuesto, probablemente los que planifican, la SUNAR, yo tengo entendido que tiene un fondo, un presupuesto para estas indemnizaciones. La SUNAR, tengo entendido que ha pagado millonarias sumas de dinero por indemnizaciones, por errores. Ha perdido juicios la SUNAR por errores registrales. Ahora, no es que el registrador se escape de eso.
La SUNAR paga la indemnización, pero muchas veces incluso el registro es demandado y es solidariamente responsable, pero la SUNAR es la que paga y finalmente el registrador también va a tener que pagar. O sea, la SUNAR le va a cobrar al registrador. O sea, es una cosa delicada. Por eso es importante la calificación. La calificación, por eso, es una calificación extremadamente cuidadosa. Sobre todo en cuestiones difíciles y donde se sabe que hay conflictos. Hay que tener muchísimo cuidado. En verdad, en todo. O sea, por eso la calificación es una calificación fuerte, y también por los efectos, y también por estas garantías de que si uno comete un error y daña a una persona o a varias personas, el registro va a tener que indemnizar por esos errores. Lo que pasa es que muchas veces la gente no quiere meterse en este tipo de demandas. En verdad hay muchísimos errores en el registro. O sea, y hay mucha gente que no le demanda el registro. Pero yo sé que hay otra gente que sí lo ha demandado el registro y el registro ha perdido. La SUNAR ha perdido en estos juicios y ha tenido que pagar esto. No hay un fondo especial, pero sí yo tengo entendido que la SUNAR tiene todos los años un presupuesto, un fondo para el pago de estas indemnizaciones. No se sabe exactamente cuál es, porque va a depender de cuánto es la indemnización que hay que pagar. Yo creo que es importante que todo sistema registral tenga este fondo, porque como les acabo de decir, ningún sistema, o sea, siempre las tareas del hombre son perfectibles y el ser humano se equivoca. El tema no es equivocarse intencionalmente, el tema que no haya fraude, el tema que no haya corrupción. Muchos de los errores que cometemos en el registro no son intencionales, a veces son por descuidos propios del registrador o del asistente, del trabajo que uno hace. Pero no significa que haya mala fe, no significa que haya corrupción. Probablemente haya, de hecho. Creo que ninguna entidad del Estado está a salvo de estas implicancias. Siempre hay un... las instituciones están compuestas por personas y las personas no todas son buenas personas. Y ese filtro de saber quiénes son buenas personas o malas personas para que vayan a una entidad como registro, a veces no se hacen las evaluaciones que deberían hacerse, el perfil que debe tener un trabajador para que ingrese a trabajar en ciertas entidades. Para ser registrador nos toman una serie de pruebas psicológicas para poder tener una evaluación psicológica, ¿cómo le dicen los psicólogos? O sea, no es que seas malo, ¿no? Pero para el perfil del cargo no sirves de alguna manera. Puede servir para otra cosa, pero no para el cargo. Entonces los registradores pasamos por una serie de pruebas para poder acceder a la función registral antes, o sea, es un filtro en el examen para ser registrador público, que no lo hay muchas veces en los asistentes. Hay pruebas menores que se hacen, o el practicante o el CAS que entra. Entonces a veces entran gente, y lo hemos tenido, yo he conocido gente muy mala en el registro, en la oficina 4, en la zona 4. Muchos se han ido, pero hay algunos que están por ahí todavía. Entonces siempre hay esa posibilidad de que existan personas que no son para el cargo o deberían estar en otro lado. Y se pueden generar algún tipo de error o una mala inscripción producto de la corrupción. Pero, y no estamos exentos, no estamos libres de eso en las entidades. Ahora, uno no sabe con qué tipo de persona se maneja o cómo uno se maneja en la función. Entonces, eso es importante. O sea, no significa que yo no me pueda equivocar. De hecho, yo tengo muchísimos errores. Hace más de 25 años que soy registrador
y de hecho tengo muchos errores, pero son errores producto a veces de la propia dinámica del trabajo, de que no se puede... yo siempre digo, el registrador tiene que a veces despachar, ahora tengo que despachar a veces más de 60, 70, 80 títulos al día, y no se puede revisar todo. Se revisa algunos aspectos importantísimos, los claves, que no se deben, no deberíamos equivocarnos. Pero hay otros asuntos en donde es el asistente, es el practicante, y tú, Blanca, sabes muy bien de qué estoy hablando. Porque si yo hago todo lo que tú haces, mejor yo lo hago solo. No sé si me dejo entender. O sea, si yo voy a hacer lo que tú haces, todo el proceso que tú haces para hacer una inscripción, si yo lo voy a hacer lo que tú haces, entonces yo prescindo de ti mejor. Mejor yo trabajo solo. Yo hago solo mi trabajo. Entonces, los colaboradores están para hacer muchísimo de esos trabajos que no necesariamente el registrador, o el registrador, depende de la dinámica que tenga el registrador. Yo he conversado con muchos colegas registradores, no necesariamente de acá, de Iquitos, yo tengo muchos amigos en todo el sistema registral. Entonces hay dinámicas de trabajo. Un registrador me comentaba, bueno, amigo, a mí me exigen producir 50, 70 títulos al día, y yo no puedo hacer todo eso. Entonces yo lo que hago, de esos 70, 2 o 3, o 1, 2 o 3 al día, reviso todo, hago todo el proceso. Y si yo le encuentro un error a mi asistente, y yo le mando un memorando de llamada de atención, con copia de su file, porque está haciendo un mal trabajo. Hay otros registradores que tienen otra dinámica, que no necesariamente hacen eso. Pero hay otros registradores que simplemente, como yo lo hago, reviso aspectos importantes, claves, 2 o 3 o 4 cositas que se revisan puntualmente para dar pase a una inscripción. Entonces, ahí está el problema muchas veces de los errores que uno puede cometer al momento de hacer una inscripción registral. Y no estamos libres de esos errores. Como le digo, estos errores no tienen que ser errores intencionales, porque si es un error intencional ya es porque algo está pasando con ese registrador, ¿no? Pero los errores, al menos que mis colegas, al menos lo que he podido ver muchos años, al menos acá en la oficina, es que no se cometen, los errores que se cometen siempre son errores, a veces por descuido del propio registrador, de nosotros, los registradores, y por descuido, craso error de un asistente que ha hecho mal su trabajo, de un asistente que está muy distraído. Ahora hay muchos, ¿qué se llama? Estos distractores. El celular, por ejemplo, es un distractor peligroso. Yo recuerdo que, no voy a decir el nombre de una colega, que en un tiempo sus colaboradores se equivocaban tanto que ella en la mañana cuando entraba le decía, por favor, sus celulares a mi mesa. A todos les pedía su celular. Porque el celular es un distractor. O sea, uno tiene que saber cuándo usar, en qué momento usar un celular. Eso es una durísima batalla que he tenido, no solamente en la Oficina 4, sino en todo el sistema registral peruano, en todas las oficinas registrales. Tengo entendido que hay oficinas que los registradores, al momento de entrar, los trabajadores dejan su celular en un sitio para no tener esos distractores que siempre hay. Entonces, a veces eso hace que haya una mala calificación, un descuido. Lo que pasa es que hay que seguir siempre un protocolo para hacer una calificación y minimizar los errores. Debería haber un protocolo, debería haber, o sea, hay una forma, una dinámica de trabajo que uno va aprendiendo de acuerdo a la inducción que uno va recibiendo en el registro, y cuál es la mecánica del trabajo para hacer una buena calificación y tener un mínimo de errores. Vamos a seguir, ahora le toca a Manuel Alejandro, por favor. Sí, doctor. Entonces, Okay. concuerdo con mis compañeros en el tema de que el sistema registral australiano tiene algo que nos llama la atención bastante. Antes de iniciar,
mostrar mis más sinceras alegrías, ¿no? Por su pronta recuperación. Y conforme a este sistema registral australiano, pues, ¿no? Usted mencionó, pues, en su exposición que es constitutivo, ¿no? Aparte de las lecturas, ¿no? que he investigado acerca de este sistema, ¿no? También tiene es legitimadora, ¿no? Puesto que constituye la partida registral, ¿no? En el título registral que se otorga, pues, al momento de inscribirlo, ¿no? Puesto que esta inscripción hace nacer lo que es el derecho de propiedad, y también, pues, sanea lo que son los defectos, ¿no? Que este título puede tener. Sin embargo, he encontrado un término común en varios de esos textos, y es que denominan al registrador como un juez de títulos. Y mi pregunta va a ello. ¿Usted está de acuerdo con esa denominación de registrador como juez de títulos, doctor? Bueno, esa es una... Nosotros, al menos cuando yo estudié Derecho Registral, el doctor Guevara, que ha sido mi maestro en la universidad, por ahí si tienen algún amigo abogado antiguo o en una biblioteca van a encontrar los libros de Guevara Manrique. Él fue mi profesor en la Universidad de Derecho Registral, él fue registrador en Lima. Él siempre hablaba de que nosotros somos jueces. El registrador, decía él, es un juez de títulos. Y porque de alguna manera el registrador es el que va a determinar si un acto de derecho tenga acceso, o sea, valga la redundancia, al registro, o sea, sea inscrito, o sea, se inscriba. En esa medida se habla de un juez de títulos, pero el término, en verdad, juez de títulos, básicamente está emparentado con los sistemas en donde el sistema registral forma parte del sistema judicial, como es el caso de Alemania, por ejemplo, y como en algún momento nosotros el registro formaba parte del Poder Judicial. Eran los que evaluaban el trabajo de los registradores, eran los vocales de las cortes superiores de cada distrito judicial. Ellos eran los vocales visitadores y ellos evaluaban, eran como los que hacían auditorías. Bueno, el registro era un registro mucho más pequeño, mucho más, no a lo que es actualmente. Entonces, entonces, en esa medida se habla de que como el registrador es una especie de juez, al menos en Alemania, en Australia, entonces se habla de un juez de títulos en la medida que este funcionario, que somos los registradores, somos los que vamos a determinar si ese acto o derecho o contrato va a ser inscrito o no. Entonces, en esa medida. Ahora, no somos jueces de títulos, pues, o sea, finalmente lo que el registrador lo que hace es, porque el juez dice el derecho, o sea, el juez tiene jurisdicción. Los registradores no tenemos jurisdicción, nosotros no decimos el derecho. O sea, no tenemos jurisdicción. Y por tanto, si no tenemos jurisdicción, no podríamos ser jueces. Lo que hacemos es evaluar la documentación que se presenta al registro, hacer lo que se llama la calificación registral. Y esta calificación, en la medida, esta calificación lo que va a hacer es contrastar el título con todo el sistema. Es una evaluación que hace el registrador de si ese acto o derecho ha cumplido con los requisitos de validez, con el tema de la capacidad, con el tema de la forma, con el tema de la evaluación de los antecedentes, etcétera, etcétera. O sea, esa es la tarea que hace el registrador. Entonces, el registrador no está diciendo ningún derecho. Simplemente está haciendo una evaluación de la perfección de un título con un sistema jurídico. Entonces,
Eso, desde mi punto de vista, no es decir un derecho y por tanto no somos jueces, simplemente somos registradores, tal cual. Somos registradores que hacemos una calificación integral, que hacemos una evaluación integral de la documentación que se nos presenta, y en esa medida nosotros somos estos funcionarios que damos pase o no a una inscripción. Y eso no nos puede convertir en jueces, porque no tenemos, o sea, nosotros no decimos, no, lo que hacemos es inscribir un derecho, que es diferente a decir un derecho. Inscribimos relaciones jurídicas, situaciones jurídicas que se publicitan finalmente. Eso no nos convierte en jueces. Entonces, por ahí algo escribí, lo tengo en algún momento, creo que llegué a escribir un pequeño documento sobre justo este término de los jueces de títulos. No sé si en algún momento voy a poder publicar un pequeño libro de estos artículos, algunos artículos que han nacido producto de algunas conferencias, de algunas ponencias que he hecho a lo largo de los años de registradores que tengo. Ahí tengo esos trabajos pendientes para en algún momento publicarlos. Y ahí hay un pequeño artículo que hice sobre este tema de los jueces de títulos. Entonces, eso es una terminología que en algunos sistemas podría de alguna manera admitirse, pero nosotros, al menos en el Perú, no podríamos ser considerados jueces de títulos. Pero hay otros que sí, o sea, habría que determinar también el concepto de juez. Pero siempre, al menos si nosotros vamos a lo que, si tenemos varias las características que tiene el juez y si esta principal, que es la de decir el derecho, la de tener jurisdicción, o sea, decir el derecho, no lo tenemos los registradores. Nosotros no decimos un derecho. Nosotros, cuando tachamos un título, no estamos anulando un título. Cuando cerramos un título o sea, una partida por duplicidad, no estamos cancelando un título, no estamos dejando, o sea, la discusión de un mejor derecho lo hace el juez, lo hace ante un juez en el Poder Judicial. Los registradores no, al momento de inscribir, los registradores, producto de nuestro reglamento, y lo acabamos de decir, no saneamos los vicios que pueda tener un negocio jurídico. Y eso lo reconoce nuestro sistema y por eso las inscripciones son atacables. Entonces nosotros no decimos derecho y por tanto no somos jueces de títulos. ¿Ok? Aunque, como decía mi profesor, sí decía que sí somos jueces de títulos, ¿no? Hay gente que cree que sí somos jueces de títulos en la medida, jueces de títulos porque nosotros determinamos si algo ingresa o no ingresa al registro. En ese sentido, se podría decir que seríamos jueces de títulos, solamente en ese sentido. En el otro sentido que les estoy diciendo, de que no decimos el derecho, pues no somos jueces de títulos. O sea, eso es lo que te puedo decir, Manuel. Ok, vamos a seguir ahora con Flor Panduro Arévalo. Sí, doctor, buenas noches. Noches. Bueno, al respecto, hay una parte del video que me ha llamado bastante la atención y es sobre una situación que sucede pues en la realidad, sobre estas personas que tratan de vender bienes inmuebles como si fuesen suyos. Y pues usted menciona que lo que las personas interesadas en comprar esos bienes inmuebles pueden hacer es solicitar información al respecto para verificar si pues efectivamente estos bienes le pertenecen a esas personas que quieren venderla. Entonces, mi pregunta es en relación en el supuesto en el que el registrador tenga un indicio sobre esta falsificación del documento del supuesto dueño,
¿qué acciones tomaría? Mire, vamos a precisar esto. Esa es una pregunta interesante. Pero hay que precisar de que nosotros tenemos legitimación. Significa que lo que está inscrito es exacto y válido. Entonces, los registradores ahora no hacemos publicidad. Yo en estos 25 años de registrador, más de 25 años de registrador que tengo, yo he trabajado, yo he sido registrador de publicidad. O sea, yo daba las vigencias de poderes, certificados positivos, negativos de propiedad, etcétera, etcétera. Muchísimos años, ¿eh? No un tiempo, muchísimos años. Pero ahora son abogados certificadores. El abogado certificador no puede decir, yo tengo indicios de que algo es falso. No puede decir eso. Simplemente él tiene que remitirse a la inscripción. Si el documento está inscrito, el título está inscrito, hay un asiento de inscripción, hay la presunción de que esa inscripción es exacta, es válida. Y por tanto hay que dar la publicidad que corresponda. Ahora, cuando o sea, no se puede detectar, o sea, es difícil porque nosotros no somos peritos. Podemos tener sospechas, indicios de que algo que ha entrado al registro haya sido con falsificación. En todo caso, si hay esa presunción, en la medida en que no se haya cancelado el asiento de inscripción, hay que seguir dando la publicidad. No queda otra. Hay que seguir dando esa publicidad, así sea inexacta, en la medida que se siga un procedimiento de cancelación. Entonces, cuando nosotros sí podemos rechazar, cuando tenemos sospechas y hacemos las indagaciones previas a una inscripción. En el proceso de calificación, que es el proceso más importante del procedimiento registral, ahí también se hace esta calificación y si hay sospechas fundadas de que la documentación es fraudulenta, es falsa, nosotros consultamos al funcionario, al notario, al juez o al funcionario que ha otorgado o donde se ha otorgado el documento o el instrumento. Hacemos las consultas. Y si nos responden de que esa documentación es falsa, lo tachamos de plano y iniciamos un procedimiento para que sea la Procuraduría de la SUNAR inicie las acciones penales y civiles, sobre todo penales que correspondan, porque se trata de un delito de falsedad. Eso es lo que hacemos en el proceso de calificación. Pero si nosotros el filtro, porque de hecho hay mucha documentación falsa que seguramente ha entrado al registro. Entonces, cuando hay eso, ya es muy difícil que o sea, mientras esté inscrito, no podemos, el registro no puede decir, mira, en verdad no te puedo dar la publicidad porque yo tengo sospechas de que eso que está inscrito es falso. Incluso, o sea, toda la publicidad, todas las circunstancias se tiene que publicitar, incluso cuando se está haciendo una duplicidad, incluso cuando se está cuestionando la validez de una inscripción, todo eso tenemos que publicitar. Le tenemos que decir al interesado, al usuario que paga sus derechos, le tenemos que decir, sí, te doy esto con esta información y sobre esto hay un problema hay un proceso judicial donde se está cuestionando la validez. O sea, todas esas circunstancias se tiene que decir en este documento, en este certificado que se expide. No es que no podamos dejar. Ahora, es importante que si hay en los antecedentes, nosotros encontramos que hay una anotación de demanda por falsedad, algún tipo de documento judicial donde se está determinando eso, le tenemos que decir al interesado. El interesado ya va a evaluar. Si el interesado sabe de que sobre eso o sea, sobre esa inscripción se está cuestionando su validez, la pregunta es, ¿usted lo compraría? ¿Usted compraría esa propiedad? O en todo caso, o sea, si yo fuera el comprador, bueno, yo le diría, bueno, yo sé que tú eres el propietario, pero están cuestionando la validez del documento o del instrumento de la escritura donde tú te has hecho titular. Entonces, como hay estos problemas, si tú me ofreces
$10.000 ese inmueble, yo te pago $500 o $1.000, porque con los otros $9.000 yo lo voy a pelear para, o sea, yo voy a sanear la propiedad. O sea, lo voy a dejar libre y yo voy a comprar la propiedad. O sea, yo no te puedo pagar igual. O simplemente lo que hace mucha gente es apartarse del negocio, de cualquier negociación, buscar en otro sitio, buscar otro predio que comprar. Entonces es lo más práctico. Otra cosa es que tú te la pelees, que tú te arriesgues, pero esa información es valiosísima. Lo que no podemos es dejar de dar esa información, pero si no tenemos esa información de que se está cuestionando la validez de ese título, de esa inscripción, bueno, le vamos a tener que dar, así tenga, sea el propio funcionario, el propio abogado certificador, el que tenga fundadas sospechas de que algo está mal ahí. Y no lo va a poder decir porque eso no consta. En ningún índice, en ningún antecedente, no hay ninguna anotación, no hay nada. Ahora, cuando hay esas circunstancias, hay que decirlo. Y el interesado ya va a evaluar si hace el negocio o no hace el negocio con esa persona que aparece como titular en el registro. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces ahora, Jessica Cubas, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a la, menciona en el video, en el sistema español, la seguridad estática y la seguridad dinámica. La seguridad estática, referido al principio de legitimación registral, ¿no? Es decir, a que lo que está en el registro es exacto y es válido. Y la otra característica de la seguridad dinámica es que el principio registral de fe pública legitime el derecho haciéndolo inatacable, ¿no? También menciona un ejemplo, ¿no? Si voy a comprar un inmueble, puedo pedir esta información al registro, y si el registro me dice que el vendedor es el propietario, no se debería perder esta propiedad, ¿no? Si es que en algún momento se ataca esta transferencia. ¿Qué tan similar es en nuestro sistema registral? O atendiendo también a que nuestro sistema es defectuoso y tiene muchas limitaciones, ¿qué faltarían entonces para que sea completamente efectivos estos principios? A ver, lo que pasa es que el principio de fe pública lo tenemos tanto en España como en el Perú. Y se creía en algún momento, sobre todo en el Perú, había una tendencia, una interpretación que no lo hacíamos los registradores, porque este es un principio que se aplica extrarregistralmente. Es decir, ¿por qué extrarregistralmente? Porque lo que se hace con la fe pública es discutir esta titularidad en sede judicial. Nosotros también, o sea, hay efectos de la decisión del Poder Judicial. O sea, estamos involucrados en la fe pública, pero nosotros no determinamos y no aplicamos la fe pública. Entonces, o sea, se entiende que, o sea, una persona que es diligente, y por eso se dice, es la seguridad dinámica. Si nosotros somos diligentes, o sea, yo al momento de comprar una propiedad, yo me informo en el registro, hago las indagaciones como se hace ahora. Ahora se tiene que sacar, ahora, cuando se va a comprar una propiedad, no basta la copia literal. Tienes que sacar los títulos archivados por 10 años, o 15 años por lo menos. Hacer una evaluación de todos estos títulos, los asientos y todo. Eso significa tener diligencia. Y la persona diligente, una persona que hace todas estas tareas previas, no se debe ver perjudicado si es que en algún momento se resigna, se anula, se resuelva el título, o sea, el título que ha generado finalmente su transferencia, o la transferencia o el título que le ha dado la titularidad de ese derecho. Porque resulta que el transmitente ha obtenido la titularidad producto de un fraude, producto de una falsificación. O sea, lo que ha quedado claro, al menos registralmente en el Perú,
no significa que esta fe pública en el Perú sea absoluta. No sé si me dejo entender. No es absoluta porque yo yo puedo haber tenido todas las diligencias, haber hecho todas las indagaciones, ¿ok? Yo me he ido al registro y efectivamente yo veo que el señor X es el titular. Pero el señor X resulta que es un delincuente, resulta que es un falsificador, y que producto de esas falsificaciones y de estos actos delictivos él se ha hecho titular. Y no es el verdadero propietario. Entonces, yo he hecho todo, me he ido al registro y efectivamente el registro no sabía, no tenía conocimiento, y el registro me da la información y me dice, X es el titular. O sea, lo que sucede es que yo no debería perder la propiedad. Pero aquí viene una discusión de quién tiene el mejor derecho. ¿A quién se protege? ¿Al verdadero titular o al titular aparente o al que, producto de esta buena fe, porque la fe, ¿por qué fe pública? Porque hay que tener buena fe, justo tiene que inscribirse el derecho, tiene que ser un título oneroso, etcétera, etcétera. Hay hasta 4 o 5 requisitos que señala el propio código. O sea, yo puedo tener todos esos requisitos, pero ¿qué pasa si el titular, que yo no me he enterado y que no consta en el registro, resulta que es un título falso? Y ahí viene la discusión. ¿Opera la fe pública ahí? Bueno, los jueces se han determinado, y nuestro sistema ha determinado que no. Y la interpretación que se ha hecho de estas normas registrales ha dicho que no. O sea, si es producto de una falsificación de un título nulo, y yo no puedo aplicar la fe pública. Entonces la fe pública no es absoluta. Ahora, si es producto de otra circunstancia, que no sea nulidad, sea una anulabilidad, sea una resolución, rescisión, otras circunstancias, recién se aplica la fe pública. Entonces, de alguna manera, eso sería la diferencia, al menos desde el punto de vista práctico que tendríamos con el derecho español, que sí hay una protección absoluta. O sea, en el Perú, cuando se aprobó el código, la idea siempre era la seguridad absoluta, que el que tiene fe pública, su adquisición es inatacable. Bueno, eso ha cambiado en el Perú, producto de las interpretaciones y los estudios que se han venido haciendo a lo largo de los años. Sobre todo la discusión fue a partir de los años 90, los años 2000, la primera década de este milenio, de este siglo. Entonces ahí ves las discusiones y parece que ha quedado claro el asunto de que cuando se trata de la nulidad de títulos, cuando un título es nulo, producto de una falsificación, de fraude, y producto de eso una persona es titular, el que quiere invocar la fe pública no le van a dar la razón. Ahora, si se trata de una anulabilidad, vicios ocultos, otro tipo de circunstancias, resolución, rescisión, o cualquier otra anomalía que haya, que no vaya a la falsedad, que no vaya a la nulidad del título, bueno, se aplica la fe pública. Entonces, desde esa perspectiva, ya no sería un principio de seguridad absoluta de la fe pública en el Perú. Es relativa, en la medida de que si el título es nulo o falso, por más que tengas buena fe, por más que hayas sido diligente, bueno, vas a perder la propiedad. Se va a perder la propiedad. Vamos a seguir. Entonces, ahora Dino Arevalo, por favor. Doctor Blas, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿sí me escucha, no? Sí. Sí, doctor. Doctor, mi pregunta va enmarcada a una parte de lo que está mencionándole a la compañera, referente a lo siguiente. Bueno, en la experiencia que usted tiene como registrador, que son muchos años, no sé si usted habrá podido notar o advertir alguna presentación de documentos falsos, ¿no? O cierta suplantación de identidad, sabiendo muy bien que hay una ley, ¿no? La 30.313, la que habla sobre el procedimiento registral, ¿no? Donde nos explica la cancelación del asiento registral
en los supuestos excepcionales de suplantación de identidad, ¿no? Y falsificación de documentos. Y si es que, doctor, en todos los más de 20 años, me imagino que debe tener como registrador, si lo ha advertido y cómo usted ha podido, ha procedido ante ello, ¿no? Ante esos tipos de actos. Justamente ahorita estoy enmarcado en un proceso de ese tipo. En verdad hay poco, o sea, esta es una ley de 2014, si no me equivoco. Producto del señor Orellana, ¿no se acuerdan el caso Orellana de un tipo de una organización criminal que incluso ha salpicado a un propio superintendente que ha estado en la cárcel de la SUNAR? Porque o sea, se han dado normas para facilitar estos fraudes. Entonces, producto de estos fraudes que se han dado en los registros públicos, se dio esta ley, que no recuerdo el número porque casi no lo aplico. Es una ley que quizás es el tercer caso que estoy viendo en los años, desde que entró en vigencia. O sea, desde el año 2013, 14, si no me equivoco. O sea, no tiene 10 años todavía, creo, esta norma, o va por ahí. Y justamente ahora nos han presentado, y paradójicamente estas comunidades nativas que tenemos acá en nuestra zona, en la Amazonía, son las más conflictivas que hay. Los comuneros son personas como nosotros, con virtudes y defectos. No podemos poner en un umbral a esta gente. De acuerdo a la práctica que yo tengo, esta gente es la más conflictiva que hay. Y lo digo con conocimiento de causa, porque ustedes pueden ver en el registro los conflictos que tienen estas comunidades. Entonces, no hablo por hablar. Entonces, son los más conflictivos que hay. Y son paradójicamente, esta gente la que utiliza esta norma de señalar de que ha habido suplantaciones, de que ha habido fraude, de que ha habido falsificación de documentos. Pero este es un trámite excepcional. Y esta es una excepción. ¿Qué les estoy enseñando? Y esta pregunta de Dino es interesante para explicarles la realidad. ¿Qué se enseña en teoría? Principio de legitimación. Significa que los asientos registrales tienen el respaldo de los tribunales. Es decir, una inscripción solo se anula virtud de una resolución judicial. Sin embargo, producto de los fraudes, se dio esta ley. ¿Y qué significa? Que si un notario, un juez o un funcionario le han falsificado, es el propio funcionario el que tiene que pedir al registro, y es el jefe zonal que de manera excepcional, sin ir a un proceso judicial, cancelar una inscripción. No sé si se dan cuenta. O sea, en el Perú ya no tenemos, o sea, la legitimación no tiene el respaldo ya de los tribunales, sino tiene el respaldo también del propio registro. O sea, porque es el propio registro, a través de su jefatura zonal, producto de esta ley, el que puede eventualmente cancelar un asiento cuando hay claras muestras de suplantaciones o de falsificación de instrumentos o documentos que tienen acceso al registro. Entonces, un notario, por ejemplo, que se entera de que le han falsificado, de que se ha presentado una documentación falsa que no ha otorgado en su despacho notarial, él puede hacer este trámite, acercarse al registro y señalar y decirle al registro, él personalmente, o a través de sus dependientes, él puede señalar, decir, señor, yo quiero que se anule esta inscripción, se cancele esta inscripción, porque ese documento que se ha inscrito, esa escritura pública es falsa. En mi protocolo, o sea, no tiene el CARDEX, el número, la fecha, las partes son diferentes, etcétera, etcétera. Yo no he hecho ese documento. Entonces se hace esa evaluación y sin necesidad de ir al Poder Judicial, se cancela una inscripción. ¿Quién dicta esa cancelación? El jefe zonal. Producto de esa resolución jefatural, el registrador va a extender un asiento de cancelación de inscripción en virtud de esa denuncia y en virtud de esta ley, que es excepcionalísima. Ahora, puede ser también que se oponga ahora, es cuando está inscrito. ¿Qué pasa cuando no está en trámite?
cuando está en trámite. Cuando está en trámite, el propio notario o el propio juez o el propio funcionario, no necesariamente el notario, porque puede ser un funcionario, puede ser un alcalde, un funcionario de alguna entidad del Estado, y decir, señor, esa resolución es falsa. Y lo demuestra, y él tiene que ir personalmente al registro a decir que es falso y presentar la denuncia. Y puede oponerse a la inscripción de un título. O sea, el notario se puede enterar y antes de que se inscriba puede decir, un momentito, ese documento yo no lo extendí, no se ha otorgado en mi despacho y es falso, y solicito la tacha de ese documento y lo tachamos. Pero en la práctica yo he visto solamente 3 casos hasta ahora. Este es el tercero que tengo. Ahorita estoy resolviendo, la jefatura va a resolver una cancelación, ahorita es un solo documento, y yo tengo que resolver la oposición, porque hay una inscripción que está en giro, y supuestamente vamos a evaluar, estamos en evaluación, vamos a evaluar si efectivamente cumple las condiciones y los requisitos para la oposición y tacharse, porque de los 3 casos, en uno hemos aplicado la norma, o sea, yo he tachado un título. Hace tiempo, cuando salió una norma, fue un notario de Pucallpa la que hizo esta denuncia, y hace unos años atrás, 2 o 3 años atrás, o no mucho, 1 o 2 años, hemos rechazado una solicitud de este tipo porque a pesar de que fue el propio juez de paz el que fue al registro, sin embargo no tenía las condiciones, no reunió los requisitos formales que se exigen, porque esta ley es una ley excepcional y es de aplicación desde mi punto de vista restrictivo. La interpretación siempre tiene que ser restrictiva. ¿Por qué? Porque las cancelaciones de una inscripción solamente lo tiene que hacer el Poder Judicial. Pero producto de esta ley, se lo hace de esa forma y por eso tiene que ser una interpretación siempre restrictiva. Y yo recuerdo que la jefatura zonal rechazó liminarmente esta solicitud. No recuerdo las circunstancias porque yo no soy jefe zonal, yo soy registrador. El registrador solamente es competente cuando hay una oposición a un título que se está solicitando su inscripción. Pero cuando ya se ha inscrito y se pide una cancelación, que me parece era el caso, es la jefatura zonal la que resuelve. Ahorita estamos, paradójicamente, en estos días vamos a resolver eso. La jefatura va a resolver la cancelación y yo voy a resolver un tema de oposición, que también en el mismo documento se están oponiendo, están solicitando la cancelación de una inscripción de una comunidad, de una partida de una comunidad nativa, y a su vez hay un título que está en giro y que se están oponiendo a ese título. Eso sí lo voy a tener que resolver. Son cuestiones excepcionales y son cuestiones que no deberían darse, pero que en la práctica se dan. Y sobre todo estas comunidades, como les digo, esta gente, que son como nosotros, no hay que ponerles en un pedestal a esta gente, sean gente que tiene virtudes y defectos, y lo que yo puedo decir es que son los más conflictivos. O sea, las personas jurídicas, las personas, siempre hay dificultades para organizarse. Las cooperativas, las asociaciones, son muy conflictivas, porque de por medio está la lucha por el poder. Hay dirigentes, hay gente que quiere presidir, hay gente que por algún interés. Yo recuerdo, les voy a contar una anécdota que tuve cuando fui registrador en Lima. Yo fui registrador en Lima el año 2002, 2003, estuve trabajando por allá frente a Rebagliati, si conocen el Hospital Rebagliati de Lima. Trabajaba en personas jurídicas, en asociaciones. Yo recuerdo que era una asociación de lectura, Asociación Peruana de Lectura, APELEC se llama. Me parece que existe, es una asociación mundial. Y lo que no entendía, porque yo veía otras asociaciones que se peleaban porque había de por medio dinero, propiedades, cosas. Pero una asociación peruana de lectura donde había escritores, profesores universitarios de la Universidad Católica, de San Marcos, de las universidades más prestigiosas de Lima,
eran los asociados de esta Asociación Peruana de Lectura conocida. Incluso estaba la mamá de una amiga en esta asociación. Y no entendía la pugna que había, la lucha por el poder de dos o tres grupos que se peleaban por llegar a tener el poder, o sea, ser presidente de la junta directiva. Entonces, en este conflicto que yo lo tomé porque yo había reemplazado a un registrador en esa sección, recuerdo, estaba trabajando. Entonces, un día venían las dos partes a conversar conmigo. Y yo recuerdo, hasta que entré en confianza con el abogado, porque en la última vez vino un abogado, porque yo entendía, porque yo vi se conocen polvos azules en Lima, ¿no es cierto? Es una asociación muy conflictiva. Y todas las asociaciones de comerciantes son conflictivas, porque hay de por medio dinero, o un terreno, o algo. La derrama magisterial es recontra conflictiva. La asociación de estos militares, hasta bala, así me dijeron los abogados, corre ahí. Entonces, por la lucha por el poder y manejar dinero, fondos. Entonces yo veía, la Asociación Peruana de Lectura es para leer, es para un tema cultural. Le pregunté a la hoy, oye amigo, le digo, disculpa doctor, le digo, ¿y por qué se pelea esta gente? Le decía, ¿cuál es el meollo de querer, de oponerse a una inscripción? A mí me habían amenazado de denunciarme, ese tiempo tenía un programa Hildebrand, de denunciarme en el programa Hildebrand de que supuestamente estaba haciendo un mal trabajo de calificación, estaba parcializado, una serie de cosas me habían amenazado. Y yo en eso soy totalmente objetivo. Yo no me parcializo con nada. Yo califico los documentos y los antecedentes. El resto me pueden contar muchas historias y yo no creo esas historias. Lo único que creo es en el documento que se está trabajando, el instrumento que se está calificando y los antecedentes. El resto no cuenta. Y la ley aplicable. El resto, las historias que te cuentan, pero cuando uno atiende, a veces nos obligan a atender los usuarios, escucha historias. Entonces, yo recuerdo y le pregunté al abogado, ¿y por qué se pelea esta gente? Una señora que vino a conversar conmigo, que era una de las que se peleaba la directiva, era una profesora universitaria incluso, de una universidad de Lima. Entonces, ¿por qué se está peleando esta señora? Me dijo, doctor, me dijo, lo que pasa es, usted sabe que esta es una asociación internacional. Claro, le dije, por supuesto, yo sé que es una asociación internacional a nivel mundial. Bueno, me dijo, sencillo, me dijo. Es igual que la Federación Peruana de Fútbol. Me dijo, ¿sabes por qué se pelean la directiva? Yo sé, esto lo puedo en confianza, me dijo. ¿Sabes por qué se pelean? Porque la presidenta de esta asociación, en el año o en los 2 años que tiene la presidencia, viaja por todo el mundo, con todos los viáticos, o sea, le pagan pasajes y viáticos, y se reúne en la China, en Japón, en Australia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, los 2 años se pasean, pues, gratuitamente, de congreso en congreso, de reunión en reunión. Ese es el meollo de la pelea. O sea, esta gente quiere viajar gratis, quiere conocer el mundo gratis, supuestamente por un tema cultural. Y bueno, y por eso se pelea la gente, pues. Entonces, bueno, si se pelean por eso, imagínense lo que se pelean estos comuneros. Y hoy día estuve reunido con 2 personas de una comunidad nativa del Yabari. Y ahí se están peleando por tierras. Y son pequeñas familias. Eso es lo paradójico, ¿no? Y ahí está el conflicto. Y bueno, eso es lo que siempre ha habido, y lo que hay, lo que tenemos en nuestra realidad. O sea, eso es lo que tenemos, y por eso esta ley, que es una excepción a esta regla de la legitimación, que los asientos registrales tienen el respaldo de los tribunales, bueno, ahora ya no es tan cierto esa afirmación. Lo que yo les puedo decir es que los asientos registrales tienen el respaldo también de la jefatura zonal, en la medida que haya una oposición, y si hay una oposición y piden una cancelación,
es el jefe zonal el que va a determinar la cancelación, haciendo inscripción y ya no el juez. ¿Ok? Bien, ya nos hemos pasado de la hora. Bueno, con eso estaríamos terminando esta sesión de hoy. Yo les agradezco. Ahora lo que voy a hacer es dejar de grabar y voy a pasar la lista de asistencia. ¿Ok? Vamos a hacer esta tarea de, bueno, es una tarea administrativa que hay que hacerlo, pasar la lista de asistencia.